Buenos días, Dios les bendiga a todos. José hizo un buen trabajo con el micrófono. Estaba roto, pero pudo hacerle algo ahí, maravillas. Dios les bendiga a todos. Vamos a ir buscando en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13. Y los que buscan el pasaje, la última vez que yo prediqué aquí, la exhortación, el sermón hablaba de que Dios humillaba al enaltecido y enaltece al humillado. No sé si se acuerdan. Pero el énfasis en aquella exhortación era sobre la justificación, que como les mencioné, es parte del orden de salvación. Se conoce como el Ordo Salutis. Y en la exhortación de hoy les hablaré lo que es uno de los elementos adicionales, que es la justificación. Voy a estar hablando de lo que es el llamamiento eficaz. Y vamos a estar leyendo en el pasaje de Mateo capítulo 9, versos de 9 al 13. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en pie si su condición física así se lo permite. Y leemos en Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pueden tomar asiento. Primeramente quisiera compartir con ustedes uno de los talleres, de las cosas, ¿verdad?, que le ocurren a uno mientras uno comenzamos en la vida cristiana. Y es lo que conocí como el Evangelio en aquel momento. En aquel momento me fue presentado un evangelio que presentaba a Cristo como aquel que mendiga por las almas de los hombres. Aquel Cristo que rogaba a la puerta tocando todos los días a ver quién podía abrir la puerta para Jesucristo entrar. Era un evangelio antropocéntrico, centrado solamente en el hombre, haciendo ver que la voluntad del hombre estaba por encima de la voluntad de Dios. Cuando se predicaba el evangelio, predicábamos a un Cristo que estaba sentado a ver quién podía escucharle y responder a su llamado. Cristo siempre estaba de brazos cruzados ante los deseos de los hombres. Y no era que un Cristo que no tuviera poder, porque también se nos enseñaba eso. No era que Cristo no tenía el poder, es que era tan caballeroso y tan caballeroso que Él no entraba sin que tú le dieras permiso. Él tocaba la puerta y a menos que tú abrieras la puerta, Él no entraba. Ese era el evangelio que por años de mi parte se me enseñó. Pero doy gracias a Dios y a la misericordia de Dios que cuando se me fue presentado el evangelio, el verdadero evangelio, la sana doctrina y lo que muchos conocemos como las doctrinas reformadas, realmente pude ver al Cristo verdadero, al Cristo bíblico plasmado en las Escrituras. Pero lamentablemente aún se continúa predicando este evangelio centrado en el hombre, y estoy seguro que en la mayoría de la iglesia en Puerto Rico eso es lo que se predica. Estoy segurísimo
que la mayor parte de la isla, 100 por 35, el evangelio que se puede escuchar por la radio, televisión, o si vamos a una iglesia que no sea esta, vamos a escuchar lo más seguro un evangelio centrado en el hombre. Y como les hablé la vez pasada, el llamamiento eficaz es parte del orden de salvación. Así que después de haber salido de este evangelio falso, ¿no? Y vengo a conocer la verdad del evangelio, las doctrinas reformadas, ya no predico a un Dios que está sujeto a la voluntad del hombre. Ya no predico a un Cristo que está esperando que el hombre abra la puerta para entrar y transformar su corazón. Sino que ahora con valentía compartimos las buenas nuevas y todo el consejo de Dios con responsabilidad, gozo y seguridad, descansando plenamente en la obra del Espíritu Santo de Dios y la eficacia de su llamado a la vida de los pecadores. Así que, como les hablé la vez pasada, lo del orden de salvación es el llamado eficaz. Y muchos quizás pudieran decir que también es lo que es la regeneración. Y el llamamiento eficaz está estrechamente ligado con la regeneración. Estos dos nunca vienen por separados. Y mientras hoy el pastor estaba dando el estudio y iba desarrollando el estudio, cuando llegó a la parte del llamado eficaz, le decía a mi esposa que lo corte ahí. Que lo corte ahí, porque ese es el sermón de esta mañana, esa es la exhortación. Y se estaba discutiendo eso mismo, cómo Dios hace el llamado eficaz en el hombre y cuándo es que es regenerado el hombre. Y son cosas que ocurren por obra del Espíritu Santo que nosotros no tenemos el poder para determinar cuándo. Dios puede trabajar en el corazón de nosotros y todavía el llamado no ha ocurrido. Pero tan pronto ese llamado venga eficazmente, el pecador va a responder. Y por eso es que le conocemos el llamado eficaz. Y podemos encontrarle esta explicación en el catecismo, podemos verlo también en la confesión de fe en el capítulo 10. Y quisiera citar lo que es la confesión de fe en el capítulo 10 en el punto 2, que dice de la siguiente manera: el llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa alguna previa en el hombre, quien es totalmente pasivo en este respecto, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es el de este modo capacitado a responder a este llamado y a recibir la gracia ofrecida y comunicada en ella. Y de la misma forma, abro una cita que quizás muchos de ustedes lo conocen, Lorraine Butner, en su libro conocido como La Predestinación, donde él dice que el llamado eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, alumbrando nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y capacita a abrazar a Cristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio. Así que una de las cosas que también nosotros podemos encontrar en el catecismo son en las características del llamamiento eficaz. Y una de ellas es que es obra del Espíritu Santo y proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente. Otra característica que podemos encontrar de lo que es el llamamiento eficaz es un llamado interno e irresistible. También Dios llama solamente a los escogidos, a los elegidos de Dios. Y otra característica es según hay un cambio de corazón de piedra a uno de carne.
También renueva nuestras voluntades. Nos convence de pecado. Y por último, te capacitará para poder abrazar a Cristo. Y ahora sí, he dividido mi exhortación en 2 puntos, hermano. El primer punto es que Dios llama eficazmente al hombre por medio de su palabra y espíritu. Dios llama eficazmente al hombre por medio de su palabra y espíritu. Y el segundo punto es, Dios llama eficazmente por medio de la iglesia. Y esto pudiéramos decir, y quizás pudiera arreglar el punto y decirlo de esta manera, mejor. Dios llama eficazmente por medio de la iglesia solamente. Así que Dios llama eficazmente al hombre por medio de su palabra y espíritu. Vamos al verso 9 al 11, que dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En el verso 9 podemos apreciar exactamente el llamado eficaz que Cristo hace a Mateo. No veo aquí a Cristo mendigando por el favor de Mateo, de ninguna forma. Tampoco veo que Cristo sea tan caballeroso como para esperar que Mateo respondiera el llamado que Cristo estaba haciéndole. Absolutamente no. Y eso también podemos ver en la vida de Pablo. Pablo, cuando fue llamado, Jesucristo no esperó a que Pablo respondiera a su llamado. Cristo intervino directamente en la vida de Pablo, convirtiéndole en su seguidor. Cristo no estaba Pablo no estaba buscando a Cristo. Cuando Pablo iba de camino a Damasco, no era con la intención de buscar al Cristo que adoraban en aquel momento, que le decían los del camino a los cristianos, sino todo lo contrario. Él estaba persiguiendo a Cristo. Estaba persiguiendo a todos aquellos que buscaban de Cristo. Sin embargo, Pablo se convirtió en el seguidor de Cristo. Así que Mateo y todos sus discípulos fueron llamados de la misma manera. Dios llamó y ellos respondieron. El llamado de Cristo es irresistible, hermanos. El llamado que Dios hace es un acto soberano de parte de Dios Trino, del Dios Trino, el Dios verdadero, que hace una obra transformadora en el corazón del hombre, transformando ese corazón de piedra a un corazón de carne. Dios no pide permiso a su creación. Él hace con ella lo que le quiera. Dios es soberano, como mencioné en las características del llamado eficaz. Dios solamente llama a los escogidos. Hermanos, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Dios se compadece de quien Él quiera compadecerse. Esa es su voluntad. Él es soberano y nosotros no tenemos la autoridad para nosotros cuestionar lo que Dios quiere hacer con su creación. Y alguien pudiera decir: hermano Jonathan, esto se escucha muy fuerte. Vamos a Romanos capítulo 9. Búsquenlo, Romanos capítulo 9, versos 15 al 16. Y dice de la siguiente manera: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, pasando Jesús de allí, en el momento que hace el llamado a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, le dijo: sígueme.
¿Acaso dice allí que Cristo lo vio haciendo algo especial? Es otra de las cosas que nosotros también tenemos que mencionar. Cristo no escoge a alguien o llama específicamente a alguien porque vio algo especial en él. Cristo no nos llamó a nosotros porque éramos los más inteligentes o porque estábamos haciendo algo bueno en el momento que fuimos llamados. O que hemos sido tan buenos en nuestra vida que Cristo decidió entonces, déjame llamar a Jonathan Layana, que ha sido tan bueno. No creo, ¿verdad? Pero que haya sido tan bueno. Y yo creo que si hubiese sido por esa razón, nunca me hubiese llamado. Porque mi vida estaba llena de pecado. Mi vida delante de Dios era miserable. Y no había nada especial en mí, ni había nada especial en ti para que ese llamado se hiciera eficaz en tu vida. Para que Dios te llamara directamente a ti al arrepentimiento y a la salvación por medio de Cristo Jesús. El hecho de que Cristo haya puesto su mirada sobre nosotros es un acto soberano de misericordia de parte de Dios. Sin embargo, esta misericordia era ajena para los fariseos. Cuando leímos el pasaje, los fariseos de ninguna forma tenían misericordia, y en la exhortación anterior también mencioné lo mismo sobre el publicano y el fariseo. No se veía ni una migaja de misericordia de parte del fariseo. Y aquí venimos a esta exhortación y también vemos en el caso de Mateo que no había ni una migaja de misericordia de parte de los fariseos. Ellos miraban al prójimo de reojo. Ellos decidían injustamente por justicias carnales y terrenales. ¿Quiénes eran dignos de sentarse a la mesa con los fariseos? ¿Quién pudiera en aquel momento sentarse a comer a la mesa con los fariseos? Si no había misericordia, no existía la misericordia en sus corazones. Y es por eso que Dios humilla al enaltecido y enaltece al humillado. Y como pueden ver, los fariseos eran hombres sin misericordias, con corazones enaltecidos. Y sabemos que próximamente en este pasaje Cristo volvía otra vez a humillarlos y enseñarles realmente que no tenían compasión de nadie. Así que verso 12 al 13, Mateo, en el mismo capítulo de Mateo, vamos al verso 12 y al 13. Y eran los fariseos ya en sus mentes y en sus corazones, con sus pensamientos, atacando a nuestro Señor. Y dice que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo nuevamente humilla a los fariseos que tienen un corazón exaltado, que su orgullo les salía por los poros. Irónicamente, los maestros de la ley no conocían ni entendían la ley. Y como era de esperarse, el Espíritu Santo no había obrado en los corazones de ellos. El hombre sin la obra regeneradora del Espíritu Santo está incapacitado a entender la voluntad de Dios. Ellos no les importaba el prójimo. Ellos solo vivían de apariencias vacías. Eran solo sepulcros blanqueados, como muy bien Cristo los llamaba en los evangelios. Y acabando de leer los pasajes donde Cristo confronta los corazones de los fariseos, aquí entonces voy a mi segundo punto, que es que Dios llama eficazmente por medio de la iglesia. Y es importante detenerme un momento aquí, ¿verdad? Lo que Cristo citó a los fariseos es un pasaje de Oseas capítulo 6, verso 6.
Voy a citar el pasaje, no lo tienen que buscar. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No hay mayor muestra de misericordia, hermanos, hacia los pecadores que proclamemos a Cristo por medio de su palabra. No hay mayor misericordia a los pecadores que podamos proclamar el evangelio de Jesucristo. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Podamos entender el llamado eficaz y saber que Dios hace el llamado interno, pero la iglesia tiene la responsabilidad de hacer ese llamado externo. Y es lo que mencionó el pastor en el estudio, parte de lo que era el estudio. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad y el llamado de ir al mundo y proclamar el evangelio y hacer ese llamado externo a toda criatura, aunque Dios escoja lo que vaya a escoger. Esa es su soberana voluntad. Nosotros no sabemos a quién Dios va a escoger, pero sí sabemos que tenemos que predicar el evangelio. Que toda criatura alrededor del mundo tiene que escuchar a Cristo y a este crucificado, las buenas nuevas de salvación. Y es como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, hermanos, hay que compartir el evangelio, hay que llevar la gracia y la misericordia a pecadores, pero esto debemos procurar que podamos escudriñar su palabra y aprender su palabra con pasión y responsabilidad. Y yo les mencioné a la iglesia de Mayagüez, la misión que hay en Mayagüez, que podremos hacer muchas actividades para evangelizar. Pero eso no es lo importante. Es predicar el evangelio. Yo puedo repartir aguas por ahí. ¿Qué puede pasar? Ahora la pregunta es, ¿estás predicando el evangelio? ¿Estás llevando las buenas nuevas de salvación para que tú como iglesia que haces el llamado al creyente, al inconverso a ser creyente, a creer en Cristo Jesús, para que la iglesia sea el instrumento de parte de Dios a que ese llamado eficaz sea eficaz en la vida del que no ha conocido a Cristo? Aquí voy a citarles una cita de Charles Spurgeon. Él decía que si él supiera quiénes son los escogidos, estuviera en la plaza subiéndole la cola de la camisa, si alguno tuviera una franja amarilla en la espalda para saber que era escogido de parte de Dios, él fuera el primero que estuviera en la plaza subiéndole la camisa para ver quién era el escogido para entonces predicar el evangelio. Sin embargo, Spurgeon dice, pero Dios no lo hizo de esa manera. Me dijo que predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que quiera, venga. Y ese es nuestro deber, hermanos. Si hay algo que tenemos que aplicar en lo que es la doctrina del llamado eficaz, es que podamos predicar el evangelio con gozo y alegría en nuestro corazón, sabiendo que así como Dios llamó a Mateo con su palabra, con el poder de su palabra, y respondió a ese llamado, nosotros podamos salir confiados, gozosos, alegres, de que cuando prediquemos el evangelio, Dios hará la obra conforme a su santa y divina voluntad. No tenemos que añadir nada a lo que ya está establecido por Dios en el evangelio para convencer a los hombres a que vengan rendidos ante los pies de Cristo. Cuando una iglesia comienza a añadir
estrategias y métodos evangelísticos que estén basados en estrategias de hombre y no lo que la Escritura establece, la iglesia no descansa en la palabra de Dios. No confía, no cree que tiene el poder para salvar a los hombres. ¿Y tú crees que tu método vaya a salvar a los hombres? El que llamó a Mateo es el mismo que llamó a todas las cosas desde el principio para que todas las cosas fueran hechas. El que tuvo el poder de crear todas las cosas desde la nada fue el mismo que llamó a Mateo a seguirle. Nuestros métodos no son los eficaces, sino solo la Escritura. Solo la palabra de Dios es la que es capaz de transformar el corazón del hombre de un corazón de piedra a uno de carne. Isaías capítulo 55, verso 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semillas al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié. Nosotros tenemos que confiar plenamente en la obra de Dios cuando predicamos el Evangelio. Nosotros tenemos que confiar plenamente en que esa obra es soberana y es su voluntad. Nosotros no tenemos el poder para convencer a los hombres a venir a abrazar a Cristo. Nuestra responsabilidad como iglesia es predicar el Evangelio para que todo aquel que quiera venir, venga. Y así como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, dice la Escritura que Dios añadía los que habían de ser salvos. Nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio. La de Dios, añadir a los que han de ser salvos. Y si hay alguno aquí que ha escuchado el Evangelio y nunca ha respondido al llamado que Dios ha hecho por medio de la exposición de su palabra, pues ruéguele a Dios que abra su corazón. Ruéguele a Dios, aquel que llamó a Mateo, que llamó a sus discípulos, que ha llamado a muchos de nosotros a venir a Cristo, a abrazar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted también pueda venir rendido ante sus pies, reconociendo que Él es su Salvador. Que venga arrepentido de sus pecados, rendido ante sus pies, para adorarle a Él que es verdadero, al Dios eterno. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu bendita y santa voluntad, Señor, que te ha placido redimirnos, Señor, y salvarnos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros a venir ante Cristo Jesús. Y hemos respondido al llamado porque has sido tú el que ha hecho la obra en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, porque no hay nada bueno en nosotros, pero aún tú te compadeciste de nosotros, dándonos la salvación y vida eterna por medio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, delante de ti. Y ayúdanos a cada día, como iglesia, a ser valientes y con gozo y alegría en nuestros corazones, a predicar tu palabra, sabiendo que la obra es tuya, Señor, que los frutos son tuyos y que nosotros simplemente nos gozamos y somos obedientes al llamado que tú has hecho a predicar el Evangelio. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.